muchísimo de tener el código urbanístico como una centralidad de discusión en la ciudad y poder escapar de cada uno de los conflictos concretos que venimos llevando en la ciudad, que son muchísimos. Yo quizás voy a salir un tanto de la discusión concreta con el código y más comentar por qué la discusión del código ahora, intereses políticos, porque eso es para mí fundamental para posicionarnos políticamente. ¿Qué hacemos frente a este debate y qué exigimos, ¿no? Siempre desde las asambleas, movimientos villeros pensamos eso, bueno, cómo nos afrontamos con ciertas discusiones para no ser engañados quizás, que eso voy a comentar más adelante, pero quizás cuando comenzamos a discutir cuestiones sabemos que las decisiones están tomadas y perdemos mucho tiempo y esfuerzo en discutir cuestiones que no van a llevar un camino bueno para la ciudadanía. Y creo que ese es el caso del código urbanístico, ¿no? Si nos ponemos a discutir la letra del código, ahí perdemos el enfoque, porque vamos a tener que estar desvirtuando cada una del camuflaje o mentiras que trae ese código o lo que supuestamente el espíritu de lo que quiere modificar el código. Si salimos de esa discusión, es importante saber por qué la necesidad del código para este gobierno y discutirlo ahora. Y ahí es fácil para nosotros, no sé si leyeron el código, ¿no? Uno superpone el código viejo con el nuevo. Hay toda la parte de los la zonificación especial, equipamiento especial, que no lo tocan. Así que 700 páginas del código es igual que la actual. De las 200 páginas nuevas, supuestamente, nuevas serán 50-60. Entonces uno dice, están vendiendo un código urbanístico como una renovación de toda la planificación de la ciudad, y la verdad que lo único que cambian serán 50-60 páginas de ese código de 900 páginas. Y esas 50 páginas, creo que en profundidad, en 2-3 horas se lo explicamos a cualquiera. Entonces ahí uno ve la simpleza de las modificaciones. Y uno dice, bueno, ¿por qué un código tan simple? Porque uno se imagina la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más grande de la Argentina, tendría que tener cierta complejidad su planificación, o por lo menos el código de planeamiento, que es la concreción jurídica de esa planificación. Bueno, y uno ve la simplicidad, ¿no? Y uno podría decir que en parte uno podría argumentar 3 razones, una principal, que es la tercera, pero esta tiene algo de razón, que es, hay una cuestión de cómo pensar que es un código de planeamiento, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos desfasado lo que es el plano urbano ambiental, la planificación de la ciudad y sus instrumentos normativos de operación, entre ellos el código de planeamiento o el código urbanístico, como se va a llamar ahora. Uno tiene que ver con esta mirada de para qué sirve un código, ¿no? Está la mirada muy arraigada de que el código de planeamiento es únicamente un código arraigado en el sentido de los sectores que manejan la planificación de la ciudad, ¿no? Que es un código de constructibilidad, de cómo se construye por parcela, nada más, ¿no? No es un código relacional que ve cómo se relacionan las actividades de la ciudad, cómo se relaciona la ciudadanía, no, es un código de constructibilidad, nada más. Por otra parte, este código que vendría a operativizar la planificación, y la ciudad de Buenos Aires no tiene planificación. Uno ve el plano urbano ambiental, las discusiones que fue el plano urbano ambiental y cómo se aprobó, que fue incluso aprobado por el TRO, es porque es una planificación muy inocua. Uno lee el plano urbano ambiental y la verdad es que es inocua para el mercado, es inocua para transformar o realmente establecer una planificación de la ciudad. Un plano urbano ambiental que nació ya viejo, nació con el diagnóstico de 90, comenzó a discutirse en el 98-99, terminó en el 2009 con el mismo diagnóstico, siendo cortado infinitamente y quedó un código que no es una planificación, que incluso se encuentra vencido. Entonces, cuando uno quisiera sentarse seriamente a pensar cómo operativizo normativamente ese plano urbano ambiental, no podría, porque no hay una planificación de la ciudad. También, y faltan los mapas, ¿no? Uno con cualquier arquitecto siempre te pide mapas. Quiero mapas para entender qué es lo que dice la letra. Y ese mapa es el ordenamiento territorial, el modelo territorial de la ciudad, que tampoco fue discutido después del plano ambiental y no fue aprobado por la legislatura. El gobierno nos dice que hay un plano ambiental aprobado por algún organismo interior de ellos, el COPUA, ¿no? Que de cierta forma la representación es únicamente del partido político, tiene bastante responsabilidad la clase política de lo que pasa en la ciudad, y del gobierno, que es la representación actualmente del mercado inmobiliario per se. Entonces el modelo territorial tampoco fue discutido democráticamente, no se aprobó la legislatura, por lo tanto no tenemos modelo territorial, no tenemos los mapas de esa planificación. Entonces, obviamente, va a haber un código que si quiere reemplazar al anterior, no tiene herramientas que operativizar, pero no tenemos una planificación. Esas son algunas razones que tendrá un porcentaje menor de la verdadera razón por qué estamos discutiendo el código urbanístico.
Y la razón que nosotros vemos que la venimos advirtiendo hace bastante tiempo. Hace 3 años ya decíamos, pasan las elecciones y comienza el debate del código. Sin anuncio del gobierno, lo decíamos. Y también decíamos ese código, el contenido, sin ver el texto que iba a tener. Porque ya veníamos viendo que iba a empezar el gobierno y veníamos advirtiendo cuál iba a ser la reacción del gobierno ante lo que venía haciendo la ciudadanía. ¿Qué es lo que venía haciendo la ciudadanía? Venía consiguiendo leyes especiales para modificar el código de planeamiento para proteger los barrios. El Belgrano R, la gente del barrio Corredón, Villa Luro, Caballito, fueron consiguiendo leyes que fue limitando la capacidad constructiva en esos barrios y obviamente esa oleada del mercado inmobiliario expandiéndose una vez que ya reurbanizó Palermo, Belgrano. Bueno, cuando estaba expandiendo, muchos barrios empezaron a ver las consecuencias negativas y consiguieron leyes especiales. Limitó esa intensidad del mercado inmobiliario y esa presión en esos lugares, por una parte. Por otra parte, en cierta forma uno podría decir, como decía Eduardo, que se cumple el código, ¿no? La verdad uno habla con desarrolladores inmobiliarios, o incluso con la cabeza, la mente pensante del real estate en Argentina, y el mismo te admite que el 80% de las obras que hay en capital son ilegales. Por otra razón. Algunas consiguen una excepción en la legislatura, cuando son proyectos inmobiliarios muy grandes, pero la mayoría, a través de la Dirección de Interpretación Urbanística, consiguen esas excepciones, que son realmente verdaderas excepciones al código, ¿no? A través de una interpretación que excepciona el código. Y eso también tiene una explicación. Uno ve a Vicente López, el código de planeamiento no existe, son puras excepciones, pero hay ese consejo deliberante el que aprueba las excepciones. Lo mismo que pasaba acá en Buenos Aires, ¿por qué teníamos un recuerdo nefasto del Consejo Deliberante? Precisamente porque aprobaba excepciones. Como se dieron cuenta que no se quería la clase política manchar, ¿no? Lo que hicieron fue traspasar de esa caja al Ejecutivo. O al revés, el Partido Oficialista fue más inteligente, sacó esa caja de la legislatura, lo pasó a la de Geyor. Y la de Geyor fue la que va dictando excepciones. Y esas excepciones, el 80% de las obras son ilegales. Y esa ilegalidad fue empezada, la ciudadanía fue a judicializarla al Poder Judicial. Y empezó a lograr que los jueces dejen ver la cuestión de planificación como una cuestión meramente administrativa, meramente de sanción administrativa, que sería pagar una multa. Y dijo, no, lo que es planificación, lo que es planeamiento urbano es una parte de nuestro derecho a un ambiente sano y equilibrado en la Ciudad de Buenos Aires. Se tienen que aplicar los principios del derecho ambiental. Y la diferencia paradigmática es que ya no se... el derecho administrativo se manejaba con principios civilistas, ¿no? Si comete una sanción, pago, subsano económicamente. El derecho ambiental no acepta eso. No acepta el principio de contamina, paga y listo. Al contrario, hay que recomponer, hay que volver a la situación al estado anterior. Y los jueces empezaron a determinar que ese estado anterior era la demolición de estos edificios. Y las 12 ilegalidades que los jueces más fácilmente detectaron es una, esto para entender por qué están usando o por qué están difundiendo por todas partes que este código morfológico. Una de las ilegalidades es el aumento o el no respeto del FOT, el no respeto de los metros cuadrados que se pueden construir. Y por otra parte es el famoso enrase, que ya había sido algo escandaloso cuando se aceptó el enrase cuando se hizo el parche del 2000 del Código de Planeamiento. Bueno, utilizaron excepciones a la excepción del enrase para permitir enrase por toda parte de la ciudad. Y ahora vienen con el tema del criterio morfológico justamente a sanear o subsanar estas ilegalidades. Entonces nosotros cuando habíamos logrado leyes especiales para bajar la capacidad constructiva, empezamos a ver que la justicia iba detectando una sistematicidad de ilegalidades, y en el contexto que necesitan inversiones en dólares desde afuera y de adentro, que se inviertan en la Ciudad de Buenos Aires nuevamente, no queda otra que el mercado le va a pedir lo que siempre pide. Queremos seguridad jurídica porque tenemos 170.000 inmuebles frenados por el amparo que protege los inmuebles anteriores a 1941. Tenemos ya sentencias firmes en algunos casos que nos dicen que la excepción de enlace, que lo podemos encontrar en 500 casos de la ciudad, ya hay 2 o 3 jueces que nos están diciendo que es ilegal. Y otra vez, en la ciudad uno puede discutir esa ilegalidad, no tiene plazo. Usted puede discutir acá 2 o 3 años, por más que el edificio esté entero terminado, puede discutir esa ilegalidad. Entonces, para el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires era cero seguridad jurídica. Incluso uno participamos con Beatriz en uno de sus congresos de arquitectos, ellos mostraban este temor de cómo puede ser que 15, 10 vecinos puedan tener más poder que ellos, ¿no? Ellos se sienten débiles, es algo asombroso, se sienten débiles con respecto a... se sienten débiles con respecto a lo que está logrando la ciudadanía. Entonces no esperaba otra que
los desarrolladores inmobiliarios, el mercado le pide a este gobierno seguridad jurídica para venir a invertir y más lugares para desarrollar esa inversión. Por eso, nosotros que anticipábamos eso, veíamos que el código iba a tener una simpleza y todo iba a ser camuflaje únicamente para esos dos objetivos. Sucederán las ilegalidades. ¿Qué hicimos cuando conseguimos informalmente el texto del código? Fuimos a ver el capítulo de enlace. Lo primero que hicimos fue el capítulo de enlace. Y ese capítulo, modificado, viene a subsanar todos los enlaces ilegales de la ciudad. Fuimos a ver el capítulo del FOD. Bueno, eliminaron el FOD justamente porque la mayoría de las obras son ilegales en FOD. Y nos dicen que eso es un criterio morfológico, como si no tuviera el actual código un criterio morfológico. Y cuando uno habla con los que escriben el código diciendo, bueno, pero el código decía criterio morfológico, no tanto por el criterio morfológico, sino decían que tome como unidad básica de criterio la manzana, no la parcela. Bueno, esa partecita no les importó, y su criterio morfológico no tiene en cuenta, siguen sin tener en cuenta la unidad básica como la manzana. Y las áreas que le venían pidiendo al mercado para expandir era justamente el sur. Y esto también, ya no tanto por la ciudadanía, sino porque se le acabaron las tierras. En este proceso del 2007 hasta ahora, todo espacio de la ciudad ha sido vendido y concesionado, principalmente en paleros ferroviarios. Una, el pabellón ferroviario de Palermo, Palermo 1 2 lo separaron, uno está distrito de shopping, otra. El pabellón ferroviario de Liniers, de Caballito, de la estación Sainz, de la estación Buenos Aires, el Empalme Norte, el de Colegiales, la isla de Marci, todo ya tienen vestido, ya están avanzando legalmente para que allí se hagan polo de desarrollo urbano, ¿no? Como le gusta llamar al gobierno, negocios inmobiliarios. Necesitaban nuevas tierras, y esas tierras es justamente cuando empezaron a hablar de que en la ciudad de Buenos Aires la ciudad consolidada y la ciudad no consolidada. Y la ciudad no consolidada, en la consolidada se usarán las ilegalidades, aumentando un tanto las alturas, y en la ciudad no consolidada, que es el sur, y la zona de General Paz para ellos, torres. Entonces, uno que fuimos a ver, apenas vimos el mapa, dónde iban a estar las torres, y sí, efectivamente las torres, porque a veces uno cuando lo va pensando lo que se viene, piensa que es muy conspirativo, y luego cuando, en cierta forma, es la cantidad de información que vas viendo, cómo actúa el gobierno, cómo va a responder la ciudadanía, es lo esperable lo que va a suceder. Vamos a ver el código, todas las torres pintadas, la parte pintada de amarillo, la zona sur, extensión del Puerto Madero, obviamente la ampliación de la costa, y todas las partes de General Paz. Hablamos con los que escriben el código, fundamentos de por qué estas torres en el sur y por qué las torres en General Paz. Las torres en la línea de General Paz, sin fundamentos, torres en el sur porque supuestamente allí están los mejores servicios o la infraestructura necesaria para soportar torres. Lo cual es una mentira también, pero bueno, esos son los fundamentos. Y eso creo que tiene que ser, tiene que marcar por qué cuál es el posicionamiento frente a este código, que tiene que ser ese rechazo absoluto. Que fue justamente el rechazo absoluto que se mostró en la audiencia pública que se hizo en Uspallata, ¿no? Que fue casi el 95% de los participantes rechazaron absolutamente el código urbanístico. No se pusieron a discutir este es malo, este es bueno, que habría que agregar esto. Dijeron, este código no, por estas razones. Y ahí creo que tengo que ver algo, comentar algo por falta de tiempo. No tenía más cosas, pero con el tema de la participación. Y que tiene que ver también con la parte de actualizar el plano urbano ambiental. Nosotros no tenemos que pensar qué herramientas o qué debería estar en el código. Tenemos que empezar y consensuar con la ciudadanía cuáles son los problemas que queremos solucionar en esta ciudad. Y esa discusión colectiva de cuáles son los problemas es donde se da, esa discusión se da en el plano urbano ambiental, no se da en el código urbanístico. Y tenemos un mandato legal de que el plano urbano ambiental está vencido, entonces tenemos que rediscutir esas problemáticas. ¿Y por qué planteo que hace falta? No es que el plano urbano ambiental, uno podría decir, bueno, las problemáticas que trae el plano urbano ambiental son las mismas que tenemos ahora. No, uno lee el plano urbano ambiental y lee el diagnóstico, la palabra inquilino no figura. Entonces, para el plano urbano ambiental, el problema de la inclinación de la ciudad no existe. Obviamente, los problemas en los 90 eran otros, pero ahora pasaron 15 años de una profundización del mercado inmobiliario que necesita que normalmente, colectivamente, analicemos cuáles son los problemas que tenemos ahora, consensuemos y consensuemos las prioridades. Y segundo, creo que tenemos que ser, esto puede ser un cliché, ¿no? Pero hay que escuchar mucho a las asambleas, organizaciones, movimientos villeros, referentes comunales que vienen defendiendo la ciudad en estos últimos años. Y esto lo digo que estamos en un ámbito académico. ¿Qué suele pasar? Yo no vengo del ámbito académico, no vengo de la marginalidad, vengo justamente de esos movimientos.
y lo veo en discusiones en ámbitos académicos. Cuando se enfrenta a un problema nuevo, lo que se hace es inmediatamente recurrir a ejemplos internacionales, a papers, a si hay otras leyes, y eso limita mucho la capacidad de proponer una solución. Ejemplo concreto, villas, ¿no? Se dio algo inédito en Buenos Aires que cambió radicalmente la postura del gobierno de cómo organizar villas. La discusión que antes era organización sí, organización no, se abrió todo un paraguas entero de discusiones más finas de cómo es urbanizar, qué tipo de derechos, cómo urbanizar, cómo proteger el suelo, cómo hacer que la integración social y urbana sea sustentable a futuro, cómo hacer que sea sustentable económicamente. Y ahí nos quedamos sin papers, nos quedamos sin leyes porque a nivel latinoamericano no tenemos una decisión, una voluntad política de urbanizar de la forma que se quiere urbanizar en la ciudad de Buenos Aires en otros países. Y ahí vi que hay cierto parate, cierta como cierta inacción, ¿no? Incluso cuando se empezaron a pensar, cuando se empiezan a proponer quizás soluciones un tanto más que no están replicadas en otra parte de Latinoamérica, que no hay hechos concretos para decir se puede replicar, se empiezan a proponer, nos da mucho temor. Y en el tema de villas pasa eso. Como estamos avanzando ante problemáticas que antes no discutimos, que no tenemos de quién copiar, creo que tenemos que salir de ese temor de las consecuencias que podría traer. No ser temerario, ¿no? Pero sí empezar a pensar soluciones que no se den en otra parte. Y eso digo que esa forma de pensar tenemos que trasladarla también a la cuestión de la ciudad. Porque si no vamos a empezar a replicar herramientas que tienen limitaciones enormes aplicadas en otros países. Ya sea la vivienda promocional, el tema de zonificaciones especiales, que en cierta forma no son las soluciones que necesitamos para la ciudad de Buenos Aires, que tiene una problemática muy profunda de desigualdad urbana y muy profunda de crisis habitacional y crisis ambiental. Necesitamos realmente soluciones muy estructurales y de fondo. Después veremos si es posible políticamente, pero al momento de pensarlas no podemos nosotros limitarnos únicamente a lo que existe a nivel latinoamericano, que la verdad que es bastante poco si uno quisiera si uno vería como un logro únicamente replicar lo que está a nivel latinoamericano. Así que para cerrar, creo que tenemos que avanzar en esa dirección de buscar esa creatividad, confiar más en nosotros, confiar más en la propuesta que traiga la ciudadanía, y justamente la participación tiene que ver con eso. La participación tiene que hacer en las comunas, con los consultivos comunales, con las organizaciones. Hubo una orden judicial que obligó a dar una discusión más amplia del código urbanístico, y algo que nosotros no le habíamos pedido a la jueza, incluso a la jueza se le ocurrió porque era una jueza que atiende casos de villa constantemente, y dijo no, el sector más vulnerable que sufre las consecuencias de la planificación, las consecuencias negativas justamente son las villas. Hay que discutir el código de las villas. Y esa fue una petición que no la habíamos hecho ni siquiera los actores. Así que creo que tenemos que confiar más en las propuestas que salen de la ciudadanía y arriesgarnos a salir de esa seguridad de lo que se ha normado y lo que se ha implementado en otros países del mundo y de Latinoamérica.